En cambio, comentamos con las capacidades cognitivas básicas. Lo primero que se altera es el pensamiento abstracto. Nada sencillo. Aunque pensándolo más en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, podemos ubicar al pensamiento abstracto como aquella capacidad que desarrolla un individuo para poder elaborar problemas o resolver problemas simple y sencillamente con esquemas mentales, es decir, no en la vida cotidiana, no en la vida real. Esta es la capacidad de abstracción. Son también sumamente básicas en nuestra vida cotidiana. El pensamiento abstracto no está relacionado nada más con hacer de manera correcta una multiplicación. Sí, eso es una muestra de pensamiento abstracto, pero también está planteado el pensamiento abstracto cuando nosotros tratamos de elaborar mapas mentales para llegar, por ejemplo, a algún sitio o para llegarle a alguna chica o algún chico que nos gusta, ¿no? Esta forma de empezar a elaborar estas premisas, de empezar a generar estos esquemas en nuestra mente para poder dar respuesta a un problema o resolver alguna situación que en algún momento nos es importante o nos llega a ser desagradable, es el pensamiento abstracto y es de las cosas que se alteran, precisamente es de las funciones que se alteran en el uso nocivo de las sustancias. La otra función de las capacidades cognitivas que se altera es la lógica preposicional. Caray, ya me está fallando la dicción. Preposicional. Lo vamos a repetir 20 veces llegando a casa hasta que nos salga bien. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de plantearse hipótesis y considerar posibles soluciones. Es decir, parte del pensamiento abstracto también. Una función básica del pensamiento abstracto, pero que nos lleva también a idealizar a idear, no a idealizar, a idear hacia futuro. Es decir, a proyectar, vinculado completamente a lo que es el proyecto precisamente, lo que nosotros podemos denominar también el proyecto de vida de los propios jóvenes. El plantearse un horizonte sobre todo concreto y un horizonte posible. ¿Por qué alterados emocionalmente con las sustancias y con una autopercepción también distorsionada, o los jóvenes tienden a disminuirse, es decir, no puedo lograrlo, no puedo hacerlo, o los jóvenes tienden a sobredimensionarse, es decir, yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo lo resuelvo todo. Entonces, esta lógica preposicional es la que nos permite en determinado momento elaborar estos proyectos para nosotros con unas condiciones plantados en la realidad y con cuestiones muy concretas, es decir, proyectos posibles. Otra cosa que se altera en estas capacidades cognitivas es la capacidad de percibir y analizar los propios procesos de pensamiento. Nuevamente, estamos en esta condición de desconexión entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Es decir, nuestros propios pensamientos nos confunden, nuestros propios pensamientos
se confunden. Es difícil, si no contamos con esta lógica preposicional y este pensamiento abstracto, llegar a plantearnos también una reflexión crítica, una reflexión real sobre nuestros propios procesos de pensamiento, nuestras necesidades, nuestros propios deseos, etc. En el ámbito social, pues esto también suele ser muy evidente. De hecho, son algunas de las características también que están vinculadas a la posibilidad de diagnosticar una adicción ya conformada, es decir, una conducta adictiva en cualquier persona que consuma. Y aquí tiene que ver precisamente con esto, esta imposibilidad de los jóvenes para lograr las metas que plantea el proceso de la adolescencia y que tiene que ver, lo decíamos hace rato, con la diversificación de su vida social, el establecimiento de vínculos con su red comunitaria. Es decir, establecer relaciones estables. Relaciones estables obviamente con sus pares, con sus iguales, es decir, con el grupo también, con su grupo de adolescentes. Relaciones también de pareja, que en algún momento guarden precisamente esta estabilidad que pueda ser duradera y emocionalmente también beneficiosa para el desarrollo del adolescente. Es decir, que puedan ser evaluables y que no una ruptura, por ejemplo, con un amigo o con una pareja, lleve inmediatamente a adoptar una actitud de quiero olvidar y para olvidar voy a consumir. La planificación del futuro profesional y de la formación, es decir, bueno, como lo mencionamos en el apartado anterior, en los procesos cognitivos básicos, pues obviamente es esta imposibilidad de plantearse proyectos en su vida propia, y también hay esta imposibilidad de consolidar el capital social y reconocer este capital social que ellos van adquiriendo a mediano y largo plazo. Es decir, suelen ser jóvenes que en algún momento o desarrollan un vínculo muy estrecho con el grupo de pares o cambian constantemente de grupo de pares o cambian constantemente incluso de formas de un poco lo que nos comentaba Jazmín en las condiciones culturales en esta saturación, cambian constantemente de identidades, lo cual no les permite tampoco ser ubicados ni sentirlos pertenecientes a algún grupo social. Hoy armo mi identidad como si fuera un rompecabezas, una pieza por aquí, otra pieza por allá, y solo hasta el final me daré cuenta de cuál es la identidad con la que yo me inclino. Hoy quizás sea punk, mañana quizás sea darketo, pasado mañana sea rape, escato, etcétera, etcétera. Esto no permite esta condición de pertenencia, ni los demás pueden ubicarlo, ni él mismo se ubica. Ok. Todo lo anterior, una vez que está presente, obviamente nos conduce a una condición muy concreta, que los jóvenes, en la medida que no se sienten reforzados socialmente ni autorreforzados a partir de su propia satisfacción en sus comportamientos, en sus proyectos, continúen el consumo de las sustancias como una manera de compensar precisamente todas estas condiciones que no le son reconocidas socialmente ni que son reconocidas por él de manera personal. Entonces, tanto los desempeños como las relaciones en las cuales él se siente o se vive desfavorecido y los demás no le reconocen, las compensa a partir del consumo. Es decir, esto lleva a reforzar precisamente la conducta todavía más adictiva. Adquirir una imagen de sí mismo con una mayor implicación en el uso de sustancias. Es decir, la sustancia empieza a formar parte también de su ser, de su forma de entenderse y parte de su propia identidad.
Con esto llegamos a esta premisa precisamente que mencionamos de la simplificación del estilo de vida. Es decir, una vez que la sustancia entra a conformar parte de su universo de vida, todo se resuelve o se beneficia a través de la sustancia. Mis amistades es por la sustancia, las relaciones que establezco es para la sustancia, el tiempo que dedico el tiempo que tengo es para conseguir la sustancia, los recursos que puedo generar, los recursos que puedo adquirir, los recursos que puedo robar son para la sustancia, como lo veíamos incluso en las animaciones de los jóvenes en las cápsulas que pasaron hace un momento, sobre todo en esta cápsula de Casi Solo. Bien. Hay una condición muy particular que se vive durante la etapa adolescente y es la forma en que en esta etapa las personas nos conducimos para incorporarnos precisamente a la vida adulta, para entrar a este mundo adulto. Y esto es a través de la experimentación. Es decir, aquí no hay aprendizaje vicario. Aquí el aprendizaje es es performativo de alguna manera, es a partir de hacer y de ese hacer recibir el reconocimiento, recibir aquello que estoy esperando, que estoy buscando, que puede ser también el apapacho emotivo, afectivo, o la confirmación de mi propio proceso de identidad. De tal manera que la experimentación no se queda nada más en la experimentación de las reglas, en la experimentación de la autoridad del mundo adulto, porque se crece y se hace uno adulto precisamente transgrediendo las normas, transgrediendo las autoridades de este mundo que nosotros como adultos hemos planteado para nuestros jóvenes. Esta es la forma en la que crecemos socialmente, esta es la forma en la que nuestros jóvenes crecen socialmente. Pero la experimentación también obviamente está implicada en todo aquello a lo que los jóvenes puedan acceder. Y parte de esto obviamente son las sustancias. La experimentación entonces en la edad adolescente, igual como lo muestran los datos, todas estas encuestas epidemiológicas, tanto del Organismo de Naciones Unidas contra la droga y el delito, como las encuestas nacionales de adicciones, no todas las personas que tienen un consumo o que han experimentado con alguna sustancia van a generar un proceso adictivo. ¿El riesgo está? Sí, cierto, el riesgo está. Y el riesgo está si se asocian también una serie de factores como los que hemos estado mencionando y sobre todo como el que en este momento estamos tratando de describir, que es el factor adolescente, el factor edad. La misma encuesta nacional de adicciones, entre los datos interesantes, estos datos preliminares que nos ha mostrado, nos dice precisamente que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años está expuesto a las sustancias, a las drogas. Pero de estos, solo la mitad llega a consumir de manera experimental. Es decir, a pesar de que el 43% está expuesto, solamente el 50% de este 43% llega a tener una conducta de experimentación con las sustancias. Es decir, llega a aceptar cuando se le ofrece o cuando puede conseguir el consumir X sustancia. El 13% pasa a un uso frecuente. Es decir, un uso frecuente puede ser un uso de fin de semana, un uso una vez al mes, con cierto ritmo, cierto patrón, cierta frecuencia, pero no considerado todavía como un patrón adictivo. Lo que sí desarrollan el 2% de los hombres y el 1% de las mujeres en esta etapa de la vida. Es decir, es un número mínimo de aquellos que se han visto expuestos al consumo de sustancias y que en algún momento lo han aceptado. Es un porcentaje muy bajo, el que llega a desarrollar precisamente un consumo que podemos considerar con un proceso de adicción o con características de adicción. Esto no lo dice la encuesta nacional de adicciones, insisto, no es un dato que yo le esté dando de la nada,
Son datos también que lo vemos concretamente en el campo clínico cuando nos acercamos precisamente a los jóvenes consumidores que llegan a solicitar servicio a las unidades en las que nos desempeñamos. Muchas de las veces llegan con la duda, llegan con el temor. Muchas de las veces llegan con esta culpa todavía hacia lo que están realizando y con esta responsabilidad todavía con la familia y esta responsabilidad social que los lleva a cuestionarse si lo que están haciendo es adecuado o no, si es correcto o es incorrecto. Es la etapa en la que todavía los chicos, nuestros adolescentes, pueden encontrar una respuesta en nosotros como profesionales, en nosotros como adultos, sobre todo en un espacio dirigido específicamente para poder atender estos problemas. Así pues, como les mencionaba hace rato, hace un momento, la tarea de desarrollarse como un adulto responsable y autónomo puede incluir la exploración, no nada más de las reglas y de las autoridades adultas, sino la exploración y la experimentación también con las sustancias. Esta experimentación, también lo comentábamos, esta exploración, aunque es parte precisamente del desarrollo de nosotros como individuos, de nosotros como adultos, no deja de ser riesgosa. Y en algún momento, por lo menos como lo mostraba también la encuesta nacional de adicciones, en el 2% de los casos en hombres y en el 1.2% en el caso de las mujeres, hay el riesgo de desarrollar una adicción. Y que, pues obviamente, una vez que una adicción es desarrollada, la respuesta que nosotros tenemos que dar, la respuesta que los jóvenes necesitan, requiere de una intervención mucho más intensa y duradera